más de tapa, porque así se llama este programa, tiene que ver con el encuentro que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada, si mal no recuerdo, el día jueves, con un grupo de integrantes de Curas de Opción por los Pobres, con hermanas religiosas y laicas. Fue la primera aparición de la vicepresidenta después del intento de magnicidio, donde agradeció a Dios y a la Virgen estar viva. Para charlar un poco de esto, sobre lo que sucedió en ese encuentro y cuál es su percepción sobre cómo estamos viviendo los argentinos y las argentinas en esta época tan turbulenta, le damos la bienvenida al aire y le agradecemos al contacto a Paco Olivera. Paco es integrante del grupo de Curas de Opción por los Pobres. Hola Paco, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Vero Sarasola es mi nombre. Hola, buen día, Vero, un gusto hablar con vos. Para mí siempre es un gusto hablar con vos, Paco. Te quiero preguntar, ¿cuál fue tu percepción con respecto a las palabras de la vicepresidenta en esa reunión que fue su primera aparición pública luego del intento de magnicidio? Mira, yo la verdad que no tomé trascendencia del encuentro hasta después de realizado, porque, a ver, hay muchos detalles, ¿no? Lo primero que el encuentro lo pidió ella. Otras veces nosotros, Cura de Nación por los Pobres, nos reunimos con ella, pero nosotros le pedimos reunirnos, ¿sí? Por ejemplo, en el 2016, para agradecerle lo que había hecho en sus gestiones, ¿no? Según nuestro modo de entender, por los más pobres. Esta vez fue ella, y el motivo lo dijo al inicio, ¿no? Después de escucharnos a nosotros en boca de una hermana y de dos curas, un villero y otro de Opción por los Pobres. Decir ella, a ver, el motivo de este encuentro es porque quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por estar viva, y quiero hacerlo con ustedes, que son representantes de la fe que yo tengo, pero que la viven entre los más pobres. Para mí fue un encuentro profundamente religioso, por supuesto que con todas las implicancias políticas que tiene el que quisieron acabar con la vida de la vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, pero clarísimamente fue un encuentro espiritual. De hecho, ella al final nos pide, dice, lo mismo que dice Francisco, el Papa, yo les pido que también recen mucho por mí, que recen por mí, que lo necesito mucho. Qué difícil y qué duro, ¿no? Haberse encontrado, que los haya elegido a ustedes para su primer salida pública, por así decirlo de alguna manera, su primera exposición. Yo creo que es mi percepción, ¿no? Que Cristina hasta le llevó un par de días tomar conciencia de lo que realmente, a todos en realidad nos llevó un par de días tomar conciencia de la magnitud y de la gravedad de lo que sucedió. Sí, a ver, y que haya elegido esta forma para mí y después lo que habló, ¿no? Me parece que también marca un deseo, si la gente lo quiere ver con sinceridad, porque yo creo que nadie puede bastardear los sentimientos profundos de las personas, sea una vicepresidenta o sea la persona más humilde de la patria. Si tomamos con sinceridad las cosas, yo creo que tendría que ser un punto de inflexión para que cambiemos esta vorágine de discursos de odio por otro tipo de relación, ¿no? A ver, ella después estuvo hablando, no fue autorreferencial, estuvo hablando de que tenemos que dialogar, y tenemos que dialogar entre los que pensamos distintos. Si dialogamos entre los que pensamos iguales, más que diálogo nos juntamos a tomar una cerveza. Esas son mis palabras, ¿no? Pero creo que deberíamos aprender algo de esto, pero me parece que no lo estamos aprendiendo. Alguien dijo por ahí que en la mente diabólica también lo digo yo, de Cristina, ese encuentro lo había pensado para dividir a la Iglesia. La verdad hay que ser muy retorcidos a veces para algunas apreciaciones, me parece a mí, o tener muy mala idea, muy mala leche, perdón la expresión. ¿Vos creés, Paco, que en este contexto y luego de lo que sucedió, el peor atentado contra una figura democrática, después el atentado más grave desde la vuelta de la democracia, y teniendo en la República Argentina la oposición, no digo toda, pero una gran parte de la oposición
permanentemente fogoneando odio, ¿es posible llegar a arribar a una mesa de diálogo? A ver, yo lo veo muy difícil, nunca quiero terminar de perder las esperanzas, pero la verdad que lo veo muy difícil, porque todavía hoy la principal referente de la oposición, Patricia Bullrich, no dijo, che, lo que pasó está mal, ¿no? Porque las últimas expresiones de Mauricio Macri fue bajando el tono de lo ocurrido, en fin, lo veo bastante difícil, pero ojalá me equivoque. ¿Cómo se hace? Te pregunto vos que sos un laburante, un integrante de Curas de Opción por los Pobres, porque viste que lo que sucede, y esto es personal lo que te estoy preguntando, lo que sucede en los grandes medios de comunicación, en los grupos hegemónicos nos atraviesa a todos y a todas, ¿no es? Los grupos hegemónicos atraviesan todas las clases sociales. ¿Cómo es desde el lugar que a vos te toca, desde vos laburás con los más humildes, con las personas que tienen los derechos más vulnerados, porque a mí no me gusta decir vulnerables, ¿viste? Son Sí, personas con son derechos, vulnerados, son claramente. personas con derechos vulnerados, no vulnerables. ¿Cómo se hace para que estos discursos que son tan hegemónicos y que tienen tanta fuerza precisamente por la hegemonía que manejan, para romper con eso desde abajo, desde más abajo, desde los de más abajo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces vos tu laburo todos los días compitiendo en el buen sentido, ¿no? Contra estos discursos que penetran desde lo más profundo y hasta transversalmente a toda la sociedad? A ver, yo creo que los sectores populares, entre los más pobres, permea menos estos discursos de odio. Entre otras cosas, te lo digo con un ejemplo. Cuando me dice una señora, Francisco, padre, no sé cómo me dijo, sé que va a verle a Cristina, dígale que mis hijos comen gracias a la asignación universal por hijo. A ver, con esa frase ya me estaba diciendo mucho, ¿no? Entonces, creo que hay distintas razones por las cuales no permean tanto los discursos de odio, que permean más en la clase media, en la clase media baja, que, bueno, vivimos una democracia neoliberal, capitalista, que deja afuera o insatisfecha a mucha gente, y que, bueno, cuando te repiten todo el tiempo que la culpa de todo lo que te pasa es porque tal persona es un monstruo, una mostra, una rata, bueno, te termina comiendo la cabeza. Ahora, también hay discursos de odio que no van a terminar nunca, porque van contra personas como contra Cristina Fernández de Kirchner, que tocó sus intereses, no sé, las AFJP, la privatización, hacer empresa pública a YPF, y cuando tocas intereses hay gente que dice, no, a esta hay que proscribirla, hay que quitarla de medio. Entonces, termina siendo difícil. En todas las épocas hubo estos discursos de odio. Yo digo, el Holocausto no fue una cosa de un día para otro. Empezaron con todo una campaña de discurso de odio hacia la población judía. Después vinieron los guetos, después vinieron los campos de concentración, después vinieron las cámaras de gas. Ahora, que siempre haya pasado no significa que nos podamos acostumbrar así, porque así no tenemos patria, no vamos a tener patria nunca vamos a salir adelante. No, por supuesto que no. A ver, para quienes no te conocen, Paco, ¿vos dónde trabajás? ¿Cuál es entre comillas, tu lugar, tu base de pertenencia? ¿Dónde estás vos? Sí, yo vivo en un asentamiento. Viví muchos años en la isla Maciel, hasta que también tuvimos nuestros desencuentros con el obispo del lugar, y ahora vivo en un asentamiento, en una toma de tierras que se hizo hace unos 5 años. Yo hace 3 años que vivo ahí,
que se llama Barrio Vaperón y que está en Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires. Y tu relación con la iglesia, porque viste que la iglesia a veces, si bien el Papa Francisco tuvo la deferencia de llamar a la vicepresidenta de la Nación luego del intento de magnicidio, la iglesia, esta es mi opinión, Verónica Sarasola, te hable, yo me hago cargo de lo que digo. Hay todo un sector de la iglesia que es bastante reaccionario con respecto a no solamente a lo que sucedió con la vicepresidenta, sino a entre comillas, mirar un poquito para el costado con respecto a la realidad y a la violencia con la que estamos viviendo. No, sin duda. A ver, nosotros hemos recibido del pueblo de Dios, digamos, un montón de abrazos y agradecimientos por haber estado con la vicepresidenta, con mi amiga, a la que siento como amiga, como compañera, el jueves pasado. Pero también hemos recibido un montón de críticas, ¿no? Entre otras que somos unos curas fanáticos, como boludos que no pensamos, y algunos de esos dentro de la propia iglesia y fundamentalmente de curas, ¿no? A ver, yo creo que las cosas hay que verlas con sinceridad, pero yo no puedo no creer las convicciones profundas de una persona, sea la vicepresidenta o sea el más humilde de la patria. Y bueno, ella dijo claramente por qué quiso hacer esa reunión con nosotros. No es posible que uno quiera tergiversar eso. Como no es posible que un arzobispo pida perdón por celebrar una misa, realmente no es posible. Eso es tener miedo al que dirán, a que me acusen de partidista o lo que sea. Escúchame, a ver, si atentaran contra Mauricio Macri y pidiera una misa, aunque yo esté en las antípodas de su pensamiento, y aunque yo lo considere, porque Jesús dice, amen a los enemigos, yo lo considero mi enemigo, pero mi enemigo por las cosas que hace. A ver, yo quiero que devuelva la guita que se robó del correo argentino, quisiera que no nos hubiera endeudado para ganar su reelección. Ahora, yo no quiero dejar que el odio entre en mi corazón y desearle el mal. Y tendría que ser el primero que esté en la misa, ¿sí? Pero no sé si me hice explicar. Sí, te explicaste perfectamente. Y mi otra pregunta, Paco, era, a ver, la iglesia en su conjunto, no voy a hablar de la iglesia como religión, sino la iglesia como institución, tiene un determinado verticalismo muy marcado, por cierto, que va de arriba para abajo, desde el Papa hasta el cura más, a ver, perdóname la ignorancia, ¿no? Pero más simple y laico. ¿No vienen desde la iglesia llamados de atención para quienes, por ejemplo, como vos o como otros curas de Opción por los Pobres o hermanas laicas y religiosas que participaron del encuentro con la vicepresidenta? No se les dice nada, no hay ningún llamado de atención, cuentan con la absoluta libertad de poder decir y hacer y reunirse con quienes quieran, porque, te reitero, a mi criterio o visto con la óptica que lo veo yo, la iglesia siempre fue muy verticalista al respecto. Sí, lo es, pero también nosotros tenemos nuestro código de derecho canónico, es decir, nuestras leyes, ¿sí? Hay cosas por las cuales quizás te pueden sancionar, pero cosas por las que no. A ver, a mí nadie me va a prohibir que me reúna con quien quiera reunirme y que dialogue de lo que quiera dialogar. Y si lo hacen, voy a poner el grito en el cielo. A ver, yo no formo parte de una secta, formo parte de una iglesia donde el principio básico es que antes que cualquier norma está la conciencia de cada uno, ¿sí? Desde ese lugar, yo, por ejemplo, me planté en el tema de decir, yo estoy a favor de que, no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de que
de que el Estado intervenga sobre un problema que existe desde lo profundo de mi conciencia, ¿sí? Y bueno, así es. Nosotros no somos una secta donde todos tenemos que vestir y pensar igual. Hay una tremenda amplitud de pensamiento, y hoy el Papa Francisco está, digamos, mostrando lo que nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos, digamos, peleando en soledad. Así que hasta te puedo decir, en esto tenemos el principio de autoridad que decimos en la Iglesia, pero sobre todo yo tengo el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Jesús, que a mí me importa poco, no sé, el papado, me importa el Evangelio, y Jesús se juntó precisamente con los que no se juntaba nadie en su época. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que te juntaste con este o con el otro? Y Jesús abrazó a los pisoteados de su época, y a Jesús lo asesinaron, ¿sí? Porque con él sí terminaron asesinándolo. Gracias a Dios y a la Virgen no pasó con Cristina, no por repartir estampitas, sino ponerse del lado de los vulnerados, como vos dijiste, o que yo te puedo decir, los oprimidos de la historia, y por tanto oponerse a los opresores de la historia. Así que bueno, eso es lo que yo creo, y es lo que voy a seguir en mi vida. La última, Paco, y para no robarte más tiempo, y siempre sos tan gentil en atenderme, ¿cómo hacemos para terminar de una buena vez por todas con... Porque, viste, a mí los discursos de odio que circulan por la tele tienen determinada connotación y uno sabe de dónde viene y por qué viene. Lo que a mí más me preocupa últimamente como sociedad es que esos discursos bajan a la gente común y corriente, a tu vecino, a tu primo, a las discusiones en un domingo en una mesa familiar, al diariero, al kiosquero. ¿Cómo podemos contrarrestar todo eso que baja tan direccionadamente desde algunas personas, con intereses creados, obviamente, pero cómo hacemos para derrumbar un poco eso que pasa en el cotidiano y en la vida cotidiana del resto de nosotros, de los mortales que habitamos este país? ¿Cómo hacemos, Paco? La verdad que no es fácil. Hemos además dejado como avanzar demasiado este clima de crispación. Pero yo como cristiano te puedo decir que cada vez que empezamos a hacer una celebración, una misa, pedimos perdón, porque reconocemos que muchas veces nos equivocamos, que metemos la pata. Yo creo que si todos tuviéramos un poco el sentimiento de que como yo me equivoco, el otro también se puede equivocar, y que también podemos, digamos, perdonarnos y recomenzar, bueno, quizás sería un camino. Eso no es reconciliación en el sentido de borrón y cuenta nueva, ¿sí? Memoria, verdad y justicia siempre. Por eso digo, a veces hay cosas que quizás no se van a solucionar porque tocaste intereses, pero mínimamente, el poner de cada uno desde el lugar de que el otro es tu hermano, tu hermana, o mínimamente un habitante de la misma patria que decimos que queremos que sea para todos y para todas. Entonces, creo que hay lugares de donde nos podemos agarrar, aunque y no dejarnos cegar también por los fanatismos, porque cuando nos cegamos y no podemos dialogar lo más mínimo, sí, cuando vos empezás, no, pero con esa chorra, o como le dijo un taxista a alguien, ahora no me acuerdo quién, que le dijo, no, porque esa psicópata, y el que estaba en el taxi le dijo, pero escúcheme, ¿usted es psicólogo, psiquiatra? Claro.
Claro, pues dice, porque decir psicópata a una persona es muy fuerte y además uno tiene que tener conocimiento. Bueno, el taxista parece que reculó, se dio cuenta. En todo caso, decir no me gusta esta mujer lo que hace, pero si yo digo psicópata es porque me dijeron que diga psicópata, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra para diagnosticar una enfermedad a una persona. Tal cual. Paco Olivera, no te quiero sacar más tiempo, desde ya te súper agradezco que siempre seas tan amable conmigo y que siempre salgas al aire. Es un placer para mí escucharte. Lo mismo, de verdad, un abrazo grande, cuídese. Te mando un abrazo grande, Paco. Estábamos